Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Él no dejará que resbale tu pie, tu guardián no duerme. No, no duerme ni dormita el guardián de Israel. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. El Señor es tu guardián, es la sombra protectora a tu derecha. De día no te dañará el sol, ni la luna de noche. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. El Señor te protegerá de todo mal y cuidará tu vida. Él te protegerá en la partida y el regreso, ahora y para siempre. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Hola, buenas noches. Qué gusto volvernos a encontrar este día, lunes 17 de junio del 2024, en nuestro espacio virtual de Biblia. Y hoy, continuando con el estudio de Pablo, apóstol de Cristo, y cerrando esta noche es la segunda epístola a los Corintios. Vamos a iniciar nuestra sesión, como siempre lo hacemos, dando alabanza a Dios Padre. Y te invito a que juntos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo, y juntos decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues le pedimos a Jesús de Nazaret y al poderoso Espíritu Santo nos tengan la misericordia, como todas nuestras sesiones, de acompañarnos esta noche y ayudarnos a profundizar en el estudio de la palabra de Dios, a dimensionar sus alcances, a atesorarla dentro de nuestro corazón, a hacerlo vida diaria en nosotros para poder ser testigos congruentes del cristianismo y, si es posible, que llevemos su palabra hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues nuestra petición particular de esta noche va de la mano con el festejo que ayer en México y en muchas partes del mundo celebramos con el Día del Padre. Espero hayas tenido un día grato si es que eres papá, que hayas tenido en tu corazón a tu padre.
esté vivo o esté gozando de la plenitud divina, y le pedimos a Dios que a través de su Espíritu Santo guíe a todos los padres que están en ciernes, o sea, que los jóvenes primordialmente, casi todos son jóvenes, que están con un hijo por venir, tengan la iluminación correcta del Espíritu Santo, que les dé valor, que les dé claridad, que les dé ánimo y les haga sentir su presencia para que con fe siga adelante el proceso del embarazo de sus parejas. Tristemente, sabemos que en muchos momentos hay mucha presión de parte de los hombres hacia su pareja y a veces, tristemente, las orillan a tomar decisiones incorrectas. Le pedimos al Espíritu Santo a través de Jesús de Nazaret y mediante la voluntad de Dios Padre, obre en ellos toda la obra transformadora necesaria para que puedan gozar de la bendición que es tener un hijo. Bueno, pues dicho lo anterior, quiero comentarte que esta noche abrimos nuestra sesión con otro canto muy hermoso que está inspirado en el Salmo 121 de la nomenclatura hebrea, y tiene un subtítulo de El guardián de Israel. Este cántico, junto con 13 más, forma parte de una colección muy extensa de himnos que cuando iban subiendo hacia Jerusalén a las fiestas, y sobre todo los que venían por veredas y por caminos escabrosos, venían cantando estos salmos, haciendo alabanza a Yahvé Dios y pidiendo su protección y compañía. Lo podemos entender nosotros aquí en nuestra patria cuando pensamos cuando tenemos oportunidad de ir a alguna peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Muchas veces, ¿cuál es el punto de reunión? La glorieta de Peralvillo, y de ahí, caminando con rumbo al templo, vamos entonando cánticos y vamos alabando a Dios y a la morenita del Tepeyac. Entonces, pues entendemos nosotros lo que esto significa, y hay algo que tenemos que tomar muy en cuenta, que no olvidemos que todos nosotros, todos, sin excepción alguna, estamos en una peregrinación en esta vida, que nuestro destino es el reino de Dios, el reino de los cielos, y que nosotros aquí estamos viviendo la parte terrenal de nuestra vida, pero que gracias a la gloriosa resurrección de Jesús de Nazaret nos abrió las puertas de la vida eterna, y si usas correctamente tu libre albedrío y la inteligencia que Dios te dio desde el seno de tu madre, vas a poder llegar mediante la fe y las obras que emanan de esta fe, el poder llegar al reino de Dios, a la Jerusalén celestial, como dicen en las Escrituras, en el Nuevo Testamento concretamente. Pues entonces, animados en este peregrinar que hacemos día a día, pidámosle la protección a Dios Padre, pidamos la compañía de Jesús, nuestro hermano mayor, y imploremos que el Espíritu Santo se haga presente entre nosotros para conducirnos
conducirnos, perdón, con seguridad y sin dilación alguna, sin ningún titubeo, hacia la casa del Padre. Muy bien, si a esto le agregamos la bella asistencia que tenemos por la misericordia de Jesús, de María Santísima, que tanto resguarda su iglesia, de Jesús, como también nos resguarda y protege a todos nosotros, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos para marchar con confianza, con certeza, con fe? Esa es la palabra más importante, con fe. Recordemos que la fe muchas ocasiones viene dado de que creemos en Jesús y lo que nos vino a enseñar, y a veces, aunque no lo comprendamos, esa fe es la fuerza que nos conduce hacia Él. Entonces, no dudes, no dudes, aunque no tengas la comprensión total de las enseñanzas, es imposible que Jesús de Nazaret nos hubiera dicho algo que no fuera cierto. Entonces, confía, ten fe y vive el día a día y sé feliz. Bueno, pues dicho todo lo anterior, vamos a continuar con nuestro estudio de la segunda epístola de San Pablo a los Corintios. Hemos estado ya avanzando mucho, de hecho, hasta la clase pasada estuvimos completando lo que es el capítulo 7. Y nada más a manera de recordatorio, te quiero comentar que esta epístola de Pablo, y muy especialmente apoyado en el estudio del padre Salvador Carrillo, es una epístola muy sui generis. Y esto te lo quiero comentar para que nos sirva para aterrizar lo que hemos estado estudiando y lo que nos queda por ver esta noche para concluir con esta epístola. Bueno, pues para empezar, te quiero comentar que de acuerdo al mapa que tenemos de los viajes de Pablo, aquí estaba viendo que casi ni se distingue una ciudad porque está cruzada en la parte superior por estas flechas verdes, pero aquí está Troade. Aquí, un poco más abajo, está Éfeso, en donde Pablo prácticamente se tomó de cabecera en su ministerio apostólico y desde donde surgieron las principales epístolas que él dirigió. Bueno, esto nada más como un comentario. Y nada más para cerrar. Estando aquí en Éfeso y estando aquí la ciudad de Corinto, en la parte inferior de Atenas, tú te das cuenta que hay dos formas de poder llegar a ella. Una es por vía marítima entre las islas del mar Egeo y llegar hasta Corinto. Otra, que reviste más esfuerzo y tiempo, es por vía terrestre ir subiendo hacia el norte, pasando por, entre otras localidades, por Asos, por Troade, continuar y llegar aquí a Neápolis, por Filipo, Anfípolis, ya toda esta zona correspondiente a la cabecera de Macedonia, y ir bajando hacia Corinto. Entonces, pues está clarísimo que el tiempo de desplazamiento y el esfuerzo que demanda por vía terrestre es muchísimo mayor que el cruzar por vía marítima. Bueno, aquí del lado derecho de Macedonia tenemos las otras provincias romanas en esta zona de Asia,
como es Galacia, un poco más a la derecha Capadocia, y aunque aquí no alcanzamos a ver el título, pero más o menos por aquí estaría Acaya. Eso nos va a servir de referencia para nuestro estudio de esta noche. Bueno, aquí tenemos una ilustración de Pablo, ahí en Éfeso, y vamos a cerrar esta introducción con algo interesante para que podamos seguir entendiendo, como te decía. Bueno, para empezar, te quiero comentar que durante el segundo viaje de Pablo por Asia, fue ahí más o menos, ahorita te digo la fecha, pero el año más bien dicho, no la fecha, sino el año en que se dio este segundo viaje. Este segundo viaje contempló del año 46 al año 51. Durante ese tiempo fue cuando tuvo oportunidad Pablo de estar en Corinto, entre otras ciudades importantes, y de formar ahí la iglesia cristiana católica en esa ciudad. Fue poco después de cuando estuvo, o más o menos cuando estuvo también por Atenas. ¿Recuerdas que en ese viaje a Atenas fue un fracaso porque no pudo lograr sus objetivos Pablo? Pero en Corinto sí lo pudo hacer, a pesar de que Corinto pues revestía una características tan especiales que era un reto, porque ahí se daban la mano tanto al poderío económico y comercial de la zona, como todas las corrientes filosóficas e idealistas que venían de Grecia, de Atenas. También se daba ahí toda la mezcla de corrupción y de inmoralidades en esa zona de Corinto. Y sin embargo, Pablo, más o menos entre mayo del año 50 y septiembre del 51, estuvo él arraigado en Corinto. Desde allí, en ese año 51, fue cuando escribió las primeras epístolas, las que dirigió a los tesalonicenses. Después de que estuvo allí en el año 51, recordarás que fue a lo que conocemos nosotros como el Concilio de Jerusalén, que no es concilio en sí, fue una reunión entre Pablo, algunos de sus apoyos en la labor apostólica, y fueron a Jerusalén a reunirse con Pedro, con Juan y con Santiago para dilucidar acerca de la prescripción de la circuncisión, qué tanto era obligatoria que la tuvieran los que estaban entrando a la nueva comunidad cristiana católica. Damos por descontado que los que provenían de comunidades judías, pues estaban circuncidados, y muchos por ese detalle pensaban que era un paso obligado el tener la circuncisión para luego poder entrar a la Iglesia Cristiana Católica. Eso nada más recordamos que llegaron a un acuerdo en que se definió que no era obligatorio, que mandaron a unos enviados desde Jerusalén para explicar el alcance de este acuerdo al que llegaron con la visita de Pablo. Bueno, pues después del regreso de esta reunión de Jerusalén, fue cuando Pablo inició su tercer viaje apostólico. Y esto viene entre las fechas de abril del año 52 al verano del año 56. Entonces, pues está claro que además de estar dentro del tercer viaje apostólico, Pablo
en ese devenir de tiempo estuvo continuando en forma epistolar, manejando a las comunidades, dándoles nuevas luces dentro de la religión, amonestándolos en ciertos momentos y visitándoles también. Entonces, tenemos que tener claridad que hay las dos actividades. Se continúa dentro del tercer viaje, pero la labor epistolar de Pablo se está desarrollando paralelamente a estos viajes. Y entonces, para precisar, se arraiga en Éfeso en el año 53, de ahí va a escribir la carta a los Gálatas en la primavera del 53, y ese mismo año, más o menos por el verano, va a mandar las cartas a los filipenses, a los colosenses y a Filemón. Cartas que por orden cronológico no los brincamos ahorita, pero que vamos a estudiar también. Pero para dar secuencia a las dos cartas dirigidas a los Corintios. Bueno, después esta Chloe, tu amiga Chloe, recordarás que le mandó algunas observaciones a Pablo acerca de lo que estaba sucediendo en la comunidad de Corinto. Aquí estamos hablando de la primavera ya del año 54, que Pablo envía a su fiel Timoteo, aquel formador que Pablo, además de bautizar, también circuncidó, ¿recuerdas? Y hago el comentario entre paréntesis, que no nos confundamos, ya no era obligatorio la circuncisión, pero Pablo, pensando un poco más allá, Timoteo era hijo de una madre judía y de un cristiano de origen italiano. Y pensó Pablo que podía ser mal visto entre los judíos por no tener circuncisión. Y entonces no solamente lo bautizó Pablo, sino que le practicaron la circuncisión a Timoteo. Pues Timoteo fue el que va a llevar cartas de Pablo hacia la comunidad de Corinto. Entre otras, la primera carta, la primera epístola a ellos, que más o menos sucedió esto a la par de la celebración de Pentecostés del año 54. Después de esto, se dan varios fenómenos trascendentes en esta zona de Corinto. Uno de los más sonados es que llegó a Corinto una comunidad de judaizantes. Este término de judaizantes, te recuerdo que significa judíos venidos, algunos de ellos, de la península siria, de algunos del propio Jerusalén y de otras comarcas, como pudiera ser Judea y otros lugares, más aparte, judíos que ya se habían forjado en las regiones de Asia, como podía ser Antioquía, como podía ser otras más. Pero los judaizantes fue una corriente de pensamiento muy ortodoxa, pudiéramos decir. Recuerda que el término ortodoxo significa firme en sus convicciones, fiel a sus principios, inalterables en su forma de rendir culto y de llevar los conceptos de moral y de vida, sin importar dónde estuvieran. Entonces, estos judaizantes que llegaron a Corinto causaron mucho daño a Pablo y a todo lo que había él trabajado por varios motivos. En primer lugar, porque estaban tratando de que judíos convertidos ya al cristianismo católico regresaran de nueva cuenta
al judaísmo. Y por otra parte, pues era el despreciar y el quemar, pudiéramos decir, el crearle mala fama a este Pablo, que él estaba en Éfeso y aquí en Corinto, pues no estaba él físicamente, pero entonces la difamación que sobre su persona hacían estos judaizantes era muy fuerte. Por lo tanto, en el año 54, por el mes de julio, Timoteo va a regresar de nueva cuenta de Corinto hacia Éfeso con este Pablo. Y aquí hay un dato que no por no considerarlo importante, sino porque la secuencia de la epístola a los Corintios, la segunda, no nos los da a conocer, pero existió un viaje de este Pablo hacia Corinto, y este viaje lo hizo por la vía marítima, por lo tanto, fue rápido. Pero en Corinto, perdón, es más o menos el verano del año 54, y este Pablo sufre una injuria tremenda de parte de estos grupos judaizantes. No solamente lo agreden de palabra y físicamente hacia su persona, lastimándolo, sino que además de eso, lo tratan de desprestigiar, restándole autoridad dentro de su labor evangélica y además queriendo hacer pensar a todos los integrantes de la comunidad que la famosa colecta que Pablo les invitó a participar y a estar haciendo con todo entrega a esta comunidad, que era para beneficio personal de Pablo, que era para su conveniencia. Entonces, imagínate todo esto que Pablo sufrió en este viaje relámpago que él hizo en julio del año 54 a Corinto. Por lo tanto, este Pablo deja Corinto y se regresa a Éfeso, pero muchos de los integrantes de la comunidad ni siquiera se enteraron de que Pablo había estado ahí. Quiero pensar que en la mente de Pablo sus planes eran muy ambiciosos y quería reforzar la comunidad y extender sus conocimientos, él de viva voz, educándolos. Pero fue tanto el dolor, fue tanto las lágrimas que le causaron a Pablo este evento, que fue cuando se regresa a Éfeso y cuando a finales de agosto del año 54 escribe la famosa carta Entre lágrimas que nos cita aquí en su segunda epístola. Esta carta la envió este Pablo a través de la mano de Tito y que vimos aquí en el estudio de la segunda epístola, en el capítulo segundo, que se menciona que este Tito fue quien llevó esta carta. Pero Pablo le da a Tito la orden de que él por tierra, Tito, se desplazara hacia el norte, rumbo a Macedonia, y de ahí tomara, bajando al lado derecho, a la ciudad de Troade. Por lo tanto, este Pablo, su intención era reunirse con ellos en Troade. Después hay dentro de los ayudantes, dentro de los apoyos de este Pablo, hay dos más muy importantes. Timoteo, que ya hablamos de él, y hay otro de nombre Erasto. Erasto y Timoteo también dejan Corinto
y parten hacia Macedonia. Pablo deja Éfeso y se va hacia Troade. ¿Por qué? Porque ahí era el punto de reunión en el que había acordado con Tito que se encontraran. Como Tito no llegaba, como Tito tardaba y ya se aproximaba el invierno, Pablo toma la decisión de abandonar Troade e ir a Macedonia. Y allí, milagrosamente, coinciden, encuentra a Tito y también va a encontrar a Timoteo y a Erasto, a ellos. Por lo tanto, ese invierno entre el 54 y 55 lo pasa en Macedonia Pablo. Y después, ahí en Macedonia, elabora otra carta. Estaba necesitado Pablo de ver los comentarios de Tito acerca de la carta entre lágrimas que había enviado por su mano hacia la mano de Tito hacia Corinto. Entonces le urgía ver qué reacciones hubo. Ya cuando le platicó Tito todas las reacciones de esto, Pablo se desplaza a otra ciudad que se llama Iliria, y estamos en el verano del año 55. Y allí, en Iliria, es donde él concluye la segunda carta a los Corintios, y cuando entonces Pablo viaja a Corinto en el otoño del 55, y ahí va a permanecer un año. Desde ahí, desde Corinto, va a escribir la epístola a los romanos. Y ya después, por el verano del 56, va a hacer su viaje de regreso hacia Jerusalén, Pablo, y su intención era, en el otoño del 56, viajar hacia Roma. Sabemos, porque ya estudiamos la vida de Pablo, su biografía, sabemos que esto se va a ver alterado enormemente porque va a ser preso Pablo en la ciudad de Cesarea, va a permanecer en prisión domiciliaria un buen tiempo, prácticamente 2 años o casi 2 años, y de ahí va a ser enviado a Roma en el año 59. Bueno, esto ya nada más es como complemento de lo que te estaba yo platicando. Pero para cerrar este complemento, te quiero hacer 2 comentarios. El primero, que, repito, no es que la segunda carta a los Corintios que tenemos dentro de los libros sagrados en la Biblia adolezca de imprecisiones. Lo que tenemos que recordar es que esta segunda carta, bueno, para empezar, dentro de la primera carta a los Corintios, ya por estudios posteriores de los exégetas, se presume existió una carta primera que nadie sabe dónde quedó esa carta. Por lo tanto, lo que conocemos nosotros como la primera carta a los Corintios sería una segunda, pero por la otra no se sabe. Bueno, luego en esta segunda carta a los Corintios, por todo lo que hemos estado ahorita comentando, más aparte, porque ya había una escuela de discípulos de Pablo más desarrollada, dentro de la segunda epístola se estima que está formada por 5, cuando menos 5 diferentes cartas que ya su escuela de seguidores, con el paso del tiempo, las agruparon y las presentaron ya como la segunda epístola. Por lo tanto, vemos que hay una imprecisión de coordinación, de secuencia en ciertos capítulos de la segunda epístola que nos obliga a estar
remitiéndonos a brincarnos algunos capítulos para poder entender la secuencia de los eventos. Como vamos a ver esta noche, que en el capítulo 8 y el capítulo 9 son capítulos exhortativos dentro de la colecta para los pobres de Jerusalén, que dicen, bueno, ¿por qué está puesto dos veces? No es que esté puesto dos veces. Esto refuerza nuestra teoría que probablemente esas 5 o probablemente 6 cartas fueron surgiendo consecuencia de los eventos y hasta después la escuela de sus discípulos de Pablo ya agrupó. Bueno, por otra parte te quiero hacer un comentario ya final acerca de esa carta, de esa epístola a los romanos. Este Pablo escribe en Iliria y va dirigida a los romanos. Esa me anticipo a comentarte que esta epístola va dirigida a los romanos que estaban en Roma, por supuesto, que estaban bajo la opresión del emperador y que muchos de ellos murieron en las fauces de los leones en el circo romano o victimados por gladiadores o veto a saber de qué tantas otras formas. Pero Pablo tenía mucho interés en llegar a Roma. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero, porque en aquellos tiempos Roma se consideraba como el límite del universo conocido desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista eh, de ciudades importantes. Y Pablo quería llegar ahí. Entonces, la epístola a los romanos constituye una exposición de motivos ya madurados sobre lo que trató Pablo en Gálatas y lo que trató en las dos epístolas a los Corintios, perdón, y entonces ya pulido todos estos conceptos, los vierte en esa epístola a los romanos. Por esa razón, cuando llegue el momento, vamos a ver que como que es de más altura los comentarios que tiene en Romanos, pero repito, es porque ahí está aglutinando Pablo ya la experiencia que ha venido acumulando por las otras epístolas y los temas que ha tratado. Por otra parte, la intención de Pablo, además de llegar a los confines de la tierra, a la ciudad de Roma, tenía la esperanza de hacer un viaje a España, que él sabía, pues que claro, estaba a la izquierda de Italia, y tenía ganas de ir a España. Por lo tanto, estos comentarios espero que te sirvan. En primer lugar, que gracias a las luces que nos da un exégeta del nivel del padre Carrillo Alday, nos ayuda a complementar lo que estamos viendo escrito en esta epístola en la Biblia. Entonces, ya nada más te quiero decir qué comentario nos hace el padre aquí para cerrar el estudio inicial de la segunda epístola. Dice, la segunda epístola a los Corintios es tal vez la que mejor describe el perfil humano y apostólico de Pablo. ¿Por qué? Pues porque por las condiciones que él vivió en este tiempo que te fui narrando, afloraron las diferentes facetas de su personalidad, tanto de vista religioso como también desde el punto de vista personal, desde el punto de vista humano, y entonces hay muchas manifestaciones de Pablo en esta epístola, algunas que te sacan de balance porque dices, ¿cómo es posible que esté expresando esto si en el capítulo anterior estaba con otra apertura, con otro mensaje, con otras palabras? Ahora ya entiendes mejor el que por ser estas diversas cartas que se aglutinaron en una sola, pues cuando se fueron escribiendo estas cartas, vete a saber de qué ánimo estaba Pablo, vete a saber
cuál fue la respuesta que le llevaron como consecuencia de estas cartas, y entonces se va manifestando Pablo en muchas facetas. Por eso el padre Carrillo se atreve a poner que presenta su magnífica y excepcional personalidad en el esplendor de los contrastes, a la vez teólogo y misionero, que son dos cosas diferentes. Al mismo tiempo fundador de la comunidad de Corinto y organizador de cómo va creciendo la iglesia en esta zona. Recordemos que cuando se da la segunda epístola, pues tiene prácticamente 4 años apenas de formada la comunidad, muy joven, y muy joven la comunidad, no Pablo, sino la comunidad, y entonces pues hay que estar apuntalando muchas cosas. Por esa razón, dice el padre Carrillo, Pablo se le nota a veces contemplativo y caminante infatigable. Otras ocasiones lírico y polemista, o sea, aflora su espíritu poético en ciertos momentos en Pablo. En cuanto a su carácter, altivo y humilde, a ratos altivo, a ratos humilde, en momentos audaz y en otros tímido, en muchos momentos también sereno y apasionado, afectuoso y en ocasiones sarcástico, cortés y en otros momentos duro, muy generoso, pero también amargo, prudente, pero en momentos arrebatado. Hay un acuerdo general en reconocer la autenticidad paulina de esta epístola. Sin embargo, no todos admiten su unidad. En efecto, se presentan graves dificultades para admitirla. Ya nosotros, estudiosos de la Biblia, sabemos que por un lado es la canonicidad, que es el reconocer la inspiración del Espíritu Santo sobre el escritor sagrado. Por otra parte, tenemos la autenticidad, que es que se pueda justificar que, de acuerdo al lenguaje, de acuerdo a los rasgos de personalidad, es del mismo autor toda la epístola. Pero aquí nos mencionan un adjetivo, bueno, más bien un sustantivo importante, unidad. Al haber 5 cartas, pues fueron agrupadas después, las unieron, pero en esa unidad se advierte un poco de desencanto y de confusión para entender bien la epístola. En pocas palabras, se presentaron graves dificultades para admitirlo. Por ejemplo, en el tema sexto que ya vimos, se introduce un tema fuera de contexto, que eso lo tuvimos que descubrir sobre el capítulo 7 y vamos a acabar de descubrirlo en el capítulo 10. Luego, lo que te decía que el capítulo 9 parece que fuera un duplicado del 8, que ahorita lo vamos a ver, acerca de la misma colecta, y que el de los capítulos 10 al 13 presentan un cambio brusco de estilo que choca con el tono de la primera parte de esta epístola. Todo esto hace pensar que esta carta está formada por piezas de diferente origen, agrupadas artificialmente, y que de ahí resultó una sola epístola. Sin embargo, es difícil conocer el momento y las circunstancias que provocaron la composición de cada pieza. Vamos a ver una posibilidad de este ensamble. El punto primero lo constituye la carta de reconciliación y consuelo, que aquí lo estamos viendo en esta lámina. El segundo, como lo vemos aquí, Pablo defiende su misión apostólica. Un tercer punto, que hay 2 invitaciones en diferentes momentos y dirigidas a diferente destinatario relacionadas con la colecta.
Y por último, el punto 4, la famosa carta polémica. Esta carta por la que Pablo se fue a Troade y de ahí a Macedonia a buscar a Tito, porque estaba sumamente inquieto por las reacciones, por un lado, por lo que él vivió en ese viaje relámpago a Corintio, y después, a Corinto, perdón, y después por ver las reacciones de la comunidad ante esa carta que mandó. Podemos suponer que la segunda epístola a los Corintios, compuesta por 4 documentos, fue escrito por Pablo desde Macedonia durante el invierno de los años 54 al 55 y enviada a Corinto en el año 55, en la primavera del 55, ya ha concluido el invierno, a través de Tito, el famoso Tito. La carta apologética, el término de apologética significa defensa, defensa de algo. Entonces esta carta nos da que entender, el padre Carrillo, este exégeta, esta carta llevaba un alto contenido exegético hacia la comunidad de Corinto, que Pablo pudo escribirla, como dijimos, desde Iliria por el año 55, y a fin de tener base para comprender mejor la segunda epístola de Pablo, en la que el apóstol abre de par en par su corazón, es necesario recordar la serie de acontecimientos sufridas por el apóstol durante los años 54 y 55, que fueron de intensa actividad para el apóstol y de profundos sufrimientos. Bueno, ya lo demás lo hemos estado viendo a través de este estudio, pero recuerdas que te dije en la clase pasada que estaba pendiente que viéramos los comentarios del exégeta relacionado con esta epístola. Bueno, ya hoy lo vimos y ya podemos entender mejor todo los puntos que pone Pablo en esta epístola. Por lo tanto, estamos ahorita, ya todo esto que te estoy pasando, ya lo estuvimos viendo y entramos al punto de la colecta para los pobres de Jerusalén. Te recuerdo que esta colecta, el origen fue físico, que en el año 48 sufrió Jerusalén una sequía prolongada y muy lastimosa, por 2 motivos. En primer lugar, porque por el clima se había dificultado los ciclos de cosecha. Por otra parte, porque coincidía con los 7 años que, de acuerdo a las disposiciones judaicas, tenían que darle a la tierra un año de reposo para que se pudiera regenerar y poder seguir aprovechando las bondades de la naturaleza. Agregado a esto, eh, pues se presentaron muchos fenómenos que fueron haciendo más agudas las diferencias entre las comunidades de judíos y el Imperio Romano. Entonces, hubo muchas revueltas, hubo muchos sofocamientos de los celotas, esta comunidad que se oponían totalmente a la opresión romana, que grupos distintos, además de los fariseos, de los saduceos, de los celotas, se fueron manifestando y hubo represiones muy fuertes del Imperio Romano, concretamente hacia Samaria, hubo una matanza brutal allí en Samaria, y entonces todo eso fue haciendo más agudo este fenómeno de la sequía, y por lo tanto, cuando Pablo estuvo en el año 51, allá en Jerusalén, Pedro le pidió que todas las comunidades de las nuevas iglesias en Asia
cooperaran uniéndose a la causa y haciendo colecta que sirviera para los pobres de Jerusalén. Y aquí en estos pobres de Jerusalén, recordemos que había dos segmentos. Uno, los que eran pobres por condiciones económicas propias, y otras que eran las viudas que atendían las iglesia cristiana católica tanto en Jerusalén como en otras localidades, y que entonces desparramaban recursos entre las viudas, como era la costumbre que tenían de acuerdo a la ley de Moisés cuando lo hacían los judíos, que desafortunadamente vemos que dentro de la corrupción, dentro de la debacle de toda la moral dentro de los judíos, había una disposición que les permitía a los judíos que el diezmo que tenían que dar al templo podían dejar de hacerlo o no por ayudar a sus padres. Y muchos de estos judíos, amparándose en que primero era el templo, preferían darle ese diezmo al templo y olvidarse de sus viudas. Porque recordemos que pues cuando una viuda pues llegaba a ese punto quedaba desamparada totalmente, quedaba el auxilio de los hijos. Y si los hijos la dejaban de apoyar porque decían, se lo voy a dar al templo y por lo tanto estoy exento de ayudar a mis padres, o en este caso a la viuda, su madre, porque se lo estoy dando al templo. Entonces, situaciones muy dramáticas y difíciles. Entonces, en el capítulo 8, vemos que este Pablo, no voy a leer todo para que podamos concluir el estudio, pero voy a leerte lo más importante. Dice, aunque probados por numerosas tribulaciones, se refiere a los pobres de Jerusalén. Pablo dice, puedo confirmar que espontáneamente y según sus posibilidades, se dirige a los corintios, incluso por encima de sus posibilidades, nos pedían de favor y con insistencia poder participar en este servicio en bien de los santos. Recordemos que santos es el gentilicio con que conocían en muchas zonas a los que buscaban la santidad imitando a Cristo y que no usaban el término de cristianos que había surgido en las iglesias de Asia. Bueno, entonces ahí en Jerusalén eran santos y superando nuestras esperanzas se ofrecieron a sí mismos, primero al Señor y luego a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Importante, conforme a la voluntad de Dios. Así que rogamos a Tito, al famoso Tito, que llevara a buen término entre vosotros esta generosa iniciativa, tal como lo había comenzado, esta idea en Corinto. Estoy en el capítulo 8. Después dice Pablo un poco más adelante, pues bien, sobresalid también en esta generosa iniciativa. No es una orden, solo quiero comprobar la sinceridad de vuestra caridad. Recordemos que el término de caridad, además de apoyo económico, significa amor, comparándola con la diligencia demostrada por otros. Esos otros, ¿quiénes eran? Pues está aquí dirigiéndose a la comunidad de Corintio, pero también las iglesias de Acaya la estaban desarrollando. Por eso se trata en dos diferentes capítulos el mismo concepto. Ya conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Te explico aquí esto que dice Pablo. Aquí se refiere a que Jesús, todavía, aquí pone Jesucristo, Señor, o sea que ya no se está hablando de un Jesús glorificado, de un Cristo, pero que cuando fue
Jesús terrestre, se hizo pobre por nosotros, no solamente en su forma de vida, sino refiriéndose también a que asumió el pecado de toda la humanidad. Dice Pablo, vuestra prontitud en la iniciativa corresponde a la realización conforme a vuestras posibilidades. Entonces, lo pone de ejemplo que si Jesús se hizo pobre para morir sin nada por nosotros, Él es la mayor muestra de generosidad que podemos imaginarnos. Y por lo tanto invitaba a que los pertenecientes a la comunidad, dando lo mejor de su esfuerzo, fueran acrecentando esa bolsa para mandarla a Jerusalén. No se trata de que paséis apuros para que otros tengan abundancia, sino de procurar la igualdad. Este es un punto interesante. O sea, no es que te quites tú todo, sino que vivas como debe de ser, pero que compartas lo que no es indispensable, para que en otro momento la abundancia de otros pueda remediar tu necesidad. O sea, que el mundo da muchas vueltas y los que estamos en ciertas condiciones ahorita puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos y podemos ser necesitados. Por lo tanto, si podemos ser generosos, no lo dudemos y hagámoslo. Perdona. Después comenta que se va a hacer una delegados. Estos delegados que van a ir a Jerusalén van a ser representantes de cada una de las comunidades que van a ir acompañando la entrega de los fondos, además del propio Pablo y de quienes lo acompañarían a entregar este dinero. Bueno, y aquí cita en la epístola, en este capítulo 8, concretamente en el versículo 22, cita, con los delegados enviaremos también al hermano nuestro. Pero aquí te doy el dato. No se explica quién es este hermano. Tuvo que ser alguien, por supuesto, y alguno de los cercanos a Pablo. Por ejemplo, ese nombre de Erasto no lo conocíamos y ahorita vamos a ver dos, tres más, pero no nos precisa quién va a ir llevando este dinero junto con Tito y con él. Entonces, después cierra este capítulo diciendo, demostrad pues a las iglesias el amor que les tenéis, perdón. Y luego entra el capítulo 9, que aquí estamos viendo en la parte inferior, en que va a volver a tocar el punto, pero con otras perspectivas. No te lo leo todo, pero te leo lo más importante. Me enorgullezco ante los macedonios. Aquí ya nos habla de los macedonios, entonces los de la parte norte y no los corintios. Pues les digo que Acaya, o sea, la provincia que está al norte de Macedonia, está preparada desde el año pasado y nuestro celo ha estimulado a muchísimos a acrecentar la bolsa de esta colecta. Luego va a pasar Pablo a citar algunos beneficios de esta actitud de apoyo. Dice, mirad, el que siembra con mezquindad, cosechará también con mezquindad. El que siembra en abundancia, cosechará también en abundancia. Dios ama al que da con alegría. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece eternamente. Se refiere a la tarea, a la labor de Jesús en este mundo. Y continúa diciendo Pablo, aquel que provee de simiente al sembrador y de pan para su alimento, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia,
Esto viene de las profecías de Isaías, ya de los tiempos finales del tercer Isaías, ya en que se perfila más claramente la próxima llegada de Jesús. Y continúa Pablo, al experimentar el valor de este servicio, glorificarán a Dios, viendo que habéis aceptado su mensaje y que confesáis vuestra fe en el Evangelio de Cristo, y comprobando la generosidad de vuestra comunión con ellos y con todos, y con su oración por vosotros, manifestarán el afecto que os tienen a causa de la gracia sobreabundante que en vosotros ha derramado Dios. Gracias sean dadas a Dios por su don inefable. Entonces aquí Pablo está resaltando que los que van a ser beneficiados por la benevolencia y generosidad de esta colecta van a ser bendecidos por la oración de todos los que están socorriendo. Y después va a entrar Pablo al capítulo 10. Aquí lo tenemos ya en nuestra lámina lista para que vayamos dándole siguiente. El subtítulo de este capítulo es Apología de Pablo. Ya comentamos ahorita qué significado tiene la palabra apología, defensa. Entonces, ¿qué nos va a hablar aquí Pablo? Defensa. ¿De quién? De él mismo. Y dice, soy yo, en el capítulo 10, Pablo en persona, quien os suplica por la mansedumbre y la bondad de Cristo. Yo tan humilde cuando os veo cara a cara y tan atrevido con vosotros cuando estoy lejos, no es de que sea, como no me están viendo aquí si les levanto la voz, sino que hay que entender, tardaba mucho tiempo en llegar las cartas y en el momento en que la recibía el destinatario, en este caso Pablo, no puede imaginar cuáles eran exactamente los momentos narrados en el momento en que se originaron. Y él lo está recibiendo tiempo después y con el ánimo y con la visión de lo que está viviendo ese día. Por lo tanto, es por lo que se pueden dar estos contrastes, entre otras razones. Dice, pues os ruego que no me obliguéis a mostrarme atrevido cuando os visite, pues he pensado actuar con audacia contra algunos que consideran que procedemos según meros criterios humanos. O sea, está entrando en que nosotros no nada más somos humanos, somos apóstoles y tenemos una misión, llevar la palabra. Entonces, por eso, cuando yo llegue a visitaros, voy a tener que actuar no solamente como humano, sino defendiendo su apostolado. Es verdad que nosotros, seres humanos, somos, pero no combatimos con estos criterios. No, las armas de nuestro combate no son las que usan los hombres, pues por la causa de Dios y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Dice, mirad las cosas cara a cara. Si alguien cree ser de Cristo, que reconsidere en su interior esto. Si Él es de Cristo, también lo somos nosotros. O sea, esto se refiere por el asedio que tenían de las comunidades judaizantes y de otros grupos. Hubo uno que se presentó con cartas, no nos mencionan aquí esas cartas de quién, pero se supone de alguna otra iglesia, y que amparados en eso querían llevar mensaje de acuerdo a su particular forma de ver las cosas sobre el Evangelio. Por eso aquí Pablo defiende que si él es de Cristo, que si él, el que fue él refiriéndose al usurpador, también nosotros lo somos. Pero hay quien dice que mis cartas son severas y fuertes, pero que mi presencia física es pobre y mi palabra despreciable.
lo que estamos aquí, lo que nos hace recapitular en que fue muy maltratado Pablo en ese viaje relámpago a Corinto, perdón. Después continúa Pablo. No traspasamos los límites debidos, como sería el caso si no hubiéramos estado antes con vosotros, pero resulta que llegamos hasta vosotros con el Evangelio de Cristo y no nos extralimitamos en elogios personales a costa de los trabajos de los demás. Simplemente esperamos conforme vuestra fe vaya progresando y vaya creciendo, entendiendo el Evangelio más allá de vosotros. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Y después ya llegamos al capítulo 11, la parte baja de esta lámina. Pablo sigue hablando en su apología y dice, ojalá pudierais soportar un poco mi locura. Seguro que me la soportáis. Celoso estoy de vosotros, pero con celos de Dios, pues, pues os he desposado, perdón, con un solo esposo para presentaros a Cristo como una casta doncella. Pero temo que al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan vuestras mentes apartándose de la sinceridad debida a Cristo. Lo digo porque toleráis tan tranquilos a cualquiera que se presenta predicando otro Jesús, distinto del que os prediqué, o proponiéndolos recibir un espíritu diferente del que recibisteis y un evangelio distinto del que habéis abrazado. Sin embargo, no me juzgo en nada inferior a estos superapóstoles. Se refiere a estos usurpadores de la palabra que los están desviando de toda la labor misionera y evangelizadora que Pablo hizo, él, Timoteo y otros más en esta comunidad. Cuando dice aquí Pablo que presenta a Cristo como, como la casta doncella, es porque dentro del judaísmo había esa forma de presentación de que Yahvé, Dios, era el esposo y que los judíos era la iglesia, era la esposa que seguía al esposo. De ahí viene el simbolismo de esta expresión. Después dice este Pablo, voy a ser ahora culpable de haberme rebajado a mí mismo para ensalzaros a vosotros, anunciándolos gratuitamente el Evangelio de Dios. A otras iglesias despojé, aceptando de ellas medios de subsistencia para poder serviros. Aquí se refiere Pablo a que a los integrantes de la comunidad de Corinto jamás les pidió apoyo económico. Él se bastaba trabajando en las noches en su oficio de reparador de velas y de casas de campaña y recibía de cuando en cuando apoyos de Lidia, su gran filántropa que radicaba en Filipos, y dinero también que le enviaban algunos de los de Tesalónica. Entonces aquí Pablo hace resaltar que nunca les ha pedido un clavo y que él se las ingenia, o que otras iglesias, aquí hizo el término, los he despojado, pero entendamos, no es que les haya robado, no es que les haya agandallado, pudiéramos decir, dinero, sino que a través de esas comunidades él recibe apoyos. Tan seguro estoy de la verdad de Cristo que está en mí como de que nadie podrá privarme de este motivo de orgullo en las regiones de Acaya. Ya vemos que Acaya es lo que está al lado derecho de Macedonia, porque tales son unos falsos apóstoles, refiriéndose de nuevo a estos judaizantes. Satanás se disfraza de ángel de luz.
pero su fin será conforme a sus obras. Aquí lo resalta Pablo, para decir que estas personas se hacen pasar como corderos de Dios, pero son hijos del diablo, hijos de Satanás. Digo una vez más que nadie me tome por fatuo, o sea, por banal, por inventor, por soñador. Pero aunque así fuese, permitidme que también yo me gloríe un poco. Lo que os voy a decir, no lo digo porque el Señor me mueva a ello, sino como un acceso de locura. Seguro que tengo algo de qué alardear. Y aquí dice Pablo, que yo pueda presumir de algo, que ellos les presuman a ustedes que son hebreos, también yo lo soy, que son israelitas, también yo, son descendientes de Abraham, también yo, ministros de Cristo. Voy a decir una locura, yo más que ellos, más en trabajos, más en cárceles, muchísimo más en azotes, en peligros de muerte, muchas veces. Y dice Pablo, 3 veces fui azotado con varas. Esto lo debemos de entender desde 2 puntos de vista, que efectivamente los recibió y también que 3 recuerda que es el número de la perfección. Una vez lapidado, 3 veces naufragué, un día y una noche pasé en alta mar. En mis frecuentes viajes me he visto en peligro frecuente, en ríos, peligros con salteadores, peligros con los de mi raza, peligros con los gentiles, peligros en ciudad, peligros en despoblado, peligros por mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y fatigas, noches sin dormir, muchas veces hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez. Y aparte de otras cosas, mi responsabilidad, mi responsabilidad diaria, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién desfallece sin que desfallezca yo? ¿Quién sufre escándalos sin que yo me abrace? El abrazarse es quemarse, no que te abracen, sino que te consumas por fuego. Si hay que presumir de algo, presumiré de mi flaqueza. El Dios, Padre del Señor Jesús, bendito sea por todos los siglos. Dice, en Damasco, el etnarca del rey Aretas tenía puesta guardia en la ciudad de los damasenos para prenderme. Por una ventana me descolgaron en una espuerta y fui, y así escapé de sus manos. Otra más de sus sufrimientos y tribulaciones. Y entramos al capítulo 12, penúltimo de la epístola. Dice Pablo, vamos a escuchar esto con atención porque recordemos que los verbos de ver y oír son los verbos además de la plenitud, son los verbos del aprendizaje, de la enseñanza de Jesús hacia nosotros, ver y oír. Y vamos a ver aquí cómo va a tratarlo Pablo, este concepto. Hablaré de las visiones y revelaciones del Señor. Fui arrebatado, perdón, pone el caso de un creyente, no él, pone el caso de un creyente que 14 años atrás fue arrebatado hasta el tercer cielo. Explico qué es esto del tercer cielo. Dentro de las creencias que tenían los fariseos, hablaban de 3 cielos, 2 que eran del orden físico, lo que conocemos nosotros como la atmósfera y la estratosfera. Pero había un tercer cielo que era con connotación religiosa, que era donde ya después que se fueron entendiendo un poco mejor los conceptos del reino de los cielos, lo mencionaban como el tercer cielo. Y entonces dice, en cuanto a mí, dice Pablo, solo presumiré de mis flaquezas, aunque si pretendiera presumir de algo,
no estaría portándome como un fatuo. Diría la verdad, pero me abstengo de ello. No sea que alguien se forme de mí una idea superior a lo que ve en mí o lo que oye de mí. Lo que ve en mí o lo que oye de mí. Por eso, para que no pudiera yo presumir de haber sido objeto de estas revelaciones tan sublimes, recibí en mi carne una especie de aguijón. Carne, recordemos que dentro del judaísmo no se maneja el concepto de cuerpo, se maneja el concepto de carne. Por eso aquí dice Pablo, recibí en mi carne una especie de aguijón. No es que haya sido picado por una abeja o por otro insecto, sino que este aguijón fue un ángel, según dice el propio Pablo, un ángel de Satanás, o sea, un ángel caído, que me abofeteó para que no me engreía, no sea un engreído. Por este motivo, 3 veces rogué al Señor que me alejase de mí, que se alejase de mí. Pero él me dijo, mi gracia te basta. O sea, Pablo en sus momentos de gran confusión llegó hasta pedirle a Dios y a Jesús, a Cristo, déjame, déjame. Pero pues no iban a dejar a su apóstol de los gentiles, al apóstol de Cristo. Todos tenemos momentos en que resbalamos y que nos expresamos de una manera incorrecta, pero nos conoce Dios y Jesús perfectamente. Aquí va a decir algo Pablo que forma parte también de su carisma. Dice Pablo, mi fuerza se realiza en la debilidad. ¿Ya lo ubicas? Es de San Pablo esa frase, de mi debilidad saco la fuerza. Y esto también llega a nosotros. Cuando te sientes con tribulaciones, cuando te sientes vulnerable, cuando te sientes débil, cuando te sientes piojo, pues de ahí Dios te da la fuerza necesaria y Dios no te manda nada que no puedas soportar. Se manifiesta en mí la fuerza de Cristo, en las persecuciones y en las angustias sufridas por Cristo, pues cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Aunque nada soy, yo cumplí entre vosotros con las características del apóstol, paciencia perfecta en los sufrimientos, signos, prodigios y milagros. Entonces, ¿en qué habéis sido inferiores a las demás iglesias? Les dice los Corintios. Simplemente en que no os he sido gravoso. Perdonadme semejante agravio. Mirad, es la 3ª vez que estoy a punto de ir a visitaros, y no os seré gravoso, pues no busco vuestras cosas, sino a vosotros. Efectivamente, no corresponde a los hijos ahorrar para los padres, sino a los padres ahorrar para los hijos. Por mi parte, muy gustosamente gastaré y me desgastaré por vosotros. Amándonos más, ¿seré yo menos amado? Y luego va a cerrar este capítulo Pablo diciendo, estamos hablando delante de Dios como creyentes en Cristo. Aquí Pablo refuerza la idea trinitaria que siempre él está presentando en cualquier momento. Estamos hablando delante de Dios como creyentes en Cristo. Y aunque aquí no lo dice ahorita aquí del Espíritu Santo, pero que sabemos perfectamente que nos habla mucho del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo y del concepto trinitario. Y entramos ya al capítulo final, al capítulo 13. Dice, voy a visitaros por 3ª vez. Por la palabra de 2 o 3 testigos se zanjará todo asunto. O sea, vuelve a la carga de que necesita 2 o 3 testigos para dejar en claro quién es él
y quiénes son los que están usurpando la palabra de Dios, tratando de evangelizar a la comunidad indebidamente. A los que anteriormente pecaron y a todos los demás, si vuelvo otra vez, obraré sin miramientos. Ciertamente fue crucificado. Repito, ya que queréis una prueba de que Cristo habla en mí, pensad que Él no es débil con vosotros, sino que pone de manifiesto su poder. Ciertamente fue crucificado en razón de su debilidad, como condición mortal, no como otra, no por otra razón, en su condición terrena, terrestre, pero está vivo por la fuerza de Dios. Así también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por la fuerza de Dios. Examinaos para comprobar si os mantenéis firme en la fe. Poneos a prueba vosotros mismos. ¿No reconocéis que Jesucristo está en vosotros? A no ser que os encontréis ya reprobados. Espero que reconozcáis que nosotros no estamos reprobados. Rogamos a Dios que nos hagáis, que no nos hagáis mal alguno, no porque nosotros aparezcamos aprobados, sino sencillamente para que nosotros podamos hacer, podamos hacer contra la verdad cualquier cosa que sea verdad. Ciertamente nos alegramos cuando somos débiles y vosotros, en cambio, fuertes, pues lo que pedimos en la oración es precisamente vuestro perfeccionamiento. Por eso os escribo esto, estando ausente, para que una vez presente no tenga que obrar con severidad conforme al poder que me otorgó el Señor para edificar, no para destruir. Y viene la conclusión de la epístola, que Pablo nos cita aquí. Bueno, aquí ya vimos en esta lámina que dice que la credencial que lo justifica a él es que él es apóstol de Cristo, que son signos distintivos en él, que anuncia que va a regresar. Y su exhortación, junto con el saludo final, conlleva una bendición. Y dice así: por lo demás, hermanos, vivid con alegría, buscad la perfección y animaos, tened un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. ¿Qué dijo Jesús cuando entró al cenáculo? Cuando después de su gloriosa resurrección se aparece a los apóstoles, llega y la paz esté con ustedes, lo que para los judíos es el shalom. Aquí Pablo también se los desea a ellos, vivir en paz, y el Dios del amor y de la paz esté con vosotros. Saludaos mutuamente con el beso santo. Todos los santos os saludan. Aquí vuelve a tomar el punto Pablo de que el beso santo es un signo de salutación entre los integrantes de la comunidad, un beso en la mejilla que no significa otra, no significa nada más que un saludo como reconocimiento a que somos hermanos y a que vivimos bajo el amor y bajo la misericordia divina todos. Y cierra aquí Pablo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Lo que te digo, un fiel defensor y propagador de la religión trinitaria, Pablo. Pues con esto cerramos el estudio de la segunda carta a los Corintios, bastante interesante y que nos habla de los principales junto con los Gálatas y la primera de Corintios y lo que vamos a ver en la de Romanos, podemos de nueva cuenta asegurar
que la síntesis de la moral paulina, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada, está vigente y es lo que nos va a ayudar en gran parte en nuestro, en nuestro peregrinar hacia la Jerusalén celestial que hoy abrimos en esta noche con ese canto de alabanza, pidiéndole a Dios nos acompañe en nuestro tránsito y en nuestra vida y en nuestras obras. Pues no dejes de dar constancia de tu presencia en esta del chat que tenemos. Si tienes alguna duda, recuerda que estoy para servirte y espero que tengamos la gracia de volvernos a encontrar aquí el lunes de la próxima semana para continuar estudiando las epístolas paulinas. Entonces, deseo que tengas una feliz noche, que tú y toda tu familia tengan una semana agradable, que avances en tus proyectos, en tus ilusiones y tus sueños, y que tengas mucha paz en tu corazón. Y pues agradezco de nueva cuenta tu presencia y te voy a poner la canción de cierre, deseándote buena noche. Que descanses.